vosotros, muestre por la buena conducta y sus obras, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llenos de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Palabra del Señor. Padre, que estás en tu trono, eres digno, Señor, eres digno, Padre, eres digno, Dios, de ser exaltado en esta maravillosa hora. Gracias, muchas gracias, Señor, por su infinita misericordia que nos tienes otra vez más juntamente con tu pueblo, Señor, recibiendo su palabra, recibiendo, Señor, en esta hora, Padre, de lo que usted tiene preparado para nuestras vidas. Yo sé, Dios mío, que ha preparado el corazón de cada uno de su pueblo, ha preparado el corazón de cada hermana, de cada hermano, Dios mío, que está aquí en esta hora, Padre. Y te pido, Dios mío, que sea usted hablando nuestras vidas. Señor, te suplico que tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo redarguye nuestro corazón, redarguye nuestras vidas, redarguye nuestra alma en esta hora, Padre. Te lo suplico en tu nombre. Te damos gracias, Señor. Prepara el corazón de cada uno, Dios mío. Los que están a través de los medios, Dios eterno, te pedimos, Señor, que sea usted tocando sus vidas y tocando sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos hablar bajo el tema la sabiduría que viene de lo alto. Sin antes de eso, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál fue nuestro tema ayer? El amor de Dios antes de su ira. Y hoy la sabiduría que viene de lo alto. Después de que Santiago termina de hablar sobre el poder de la lengua. Otro día vamos a hablar de eso. Yo le digo qué día para que usted se prepare, amén. El poder de la lengua para destrucción. Pero leo el capítulo 3. Entonces termina en el versículo 13, dice la sabiduría de lo alto. El que tiene la sabiduría de lo alto va a poder frenar todo. Palabrería. Va a poder frenar su lengua, va a poder frenar. Mire, hermano, Santiago pone un ejemplo. Yo le invito a que lea el capítulo 3 de Santiago. Pero hoy queremos hablar de la sabiduría de lo alto. Es una pregunta, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?
Es una pregunta. Comienzan con una pregunta. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? La sabiduría no es solamente conocimiento almacenado en la cabeza. La verdadera sabiduría y el que es entendido se mostrará en nuestras vidas por nuestra buena conducta. O sea, a mí siempre me decían una palabra antes y se lo vuelvo a repetir a usted. A mí me decían que la cabeza no solo lo tienes para el sombrero o para la cachucha. ¿Cuándo conocen sombrero? Sí, no sé cómo le llaman a nosotros en Guatemala le llaman por sombrero y cachucha o gorra. Entonces la cabeza no solo sirve para ponerlo, porque hay unos hombres que ponen los sombreros grandotes. La cabeza no solo sirve para eso, sino que dentro hay una sabiduría, hay un conocimiento. La sabiduría no es solamente conocimiento almacenado en la cabeza. La verdadera sabiduría y el que es entendido se mostrará en nuestras vidas por nuestra buena conducta. Pero el comentario de MacArthur le da un significado a esta palabra sabio y entendido. Dice, se refiere a un especialista o profesional que podía aplicar con habilidad su experiencia en situaciones prácticas. Santiago pregunta aquí: ¿quién tiene la habilidad verdadera en el arte de vivir la vida sabia? ¿Quién tiene la habilidad verdadera, el arte de vivir la vida sabia, del tipo que solo proviene de Dios? La sabiduría de lo alto proviene de Dios. Entonces nos muestra dos sabidurías. Otro comentario dice: el versículo podría titularse Historia de dos ciudades. La historia de dos ciudades. Y la historia de dos ciudades y dos reinos. El reino de la sabiduría terrenal y el reino de la sabiduría celestial. Entonces, en todos los creyentes no pueden reinar dos sabidurías. La sabiduría terrenal trae destrucción, pero la sabiduría de lo alto es pura y pacífica. ¿Quién es sabio entre vosotros y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, no solo la conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios,
demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Yo quiero hacer una pregunta en esta hora. ¿Hay algún sabio en medio de nosotros? Si hay algún sabio en medio de nosotros y entienda los caminos de Dios, ¿cómo vamos a ver la persona que es sabio y entendido? ¿Cómo va a demostrar una persona que es sabio y entendido? Es aquel que entiende los caminos de Dios. Y no solo las entienda, sino lo demuestra viviendo una vida honesta. No solo viviendo una vida honesta, sino viviendo una vida haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Estamos aquí en esta tarde. Yo no sé cuántos tuvieron problemas por venir. Dificultades, ¿verdad? Problemas, siempre. Pero como la sabiduría que Dios le ha dado, como usted es sabia y entendida, no le dio lugar a esos pensamientos, a ese pensamiento, sino que usted dijo, con todo eso voy a buscar la presencia de Dios. Usted está demostrando que es entendida y sabia. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las situaciones y circunstancias, está aquí en esta tarde y debe darle gloria al Señor. La sabiduría muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Yo quiero hablar primero sobre la sabiduría terrenal. Número uno, la sabiduría terrenal. ¿Cuál es la sabiduría terrenal? La sabiduría terrenal dice, pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría que dice, no es la que desciende de lo alto, sino que dice terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contenciones, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cuál es la obra en la sabiduría terrenal? La sabiduría terrenal produce perturbación, desorden, inestabilidad y caos. ¿Cuál es la sabiduría terrenal? Produce perturbación, desorden, inestabilidad y caos. Entonces, si yo me pongo a pensar, la sabiduría terrenal o la sabiduría humana, hay cosas que ha hecho bien.
Mire, así como los que hicieron los teclados, las bocinas, que oye el micrófono. O sea, hay cosas que la sabiduría humana le salió bien. Pero hay sabiduría terrenal que solo causan perturbación, desorden, inestabilidad. Un comentario dice: ¿a quién se le ocurre tener sabiduría para formar una bomba y explotar en medio de un montón de personas? ¿A quién se le ocurre esa sabiduría? Esa no es sabiduría de lo alto, esa es sabiduría terrenal y diabólica. Entonces, ¿qué es lo que causa esa sabiduría? Causa desorden, inestabilidad y caos. Entonces, todo lo que estamos viendo, la sabiduría terrenal solamente trae inestabilidad y desorden al ser humano. La sabiduría terrenal solo trae caos. Viendo, se acercan los tiempos de mes de noviembre y diciembre. Siempre hay personas que preparan todos los cohetes, todo eso para esos tiempos. Hasta hay gente que preparan todo eso y al final se explota todo y se mueren ahí mismo. La sabiduría terrenal trae caos. Ahora, traémoslo por nuestra vida nosotros. Si usted dice que tiene la sabiduría de lo alto, la sabiduría de lo alto se muestra que es pura y es pacífica. Ahora Santiago dice, si se va conmigo al Santiago capítulo 1, versículo 6, no es que no se pueda encontrar esa sabiduría, se puede encontrar. Si el hombre, la mujer permanece en esa sabiduría terrenal, es porque no le ha pedido al Señor o no ha rendido su vida a Dios. Pero de que se puede encontrar esa sabiduría y salir de esa sabiduría terrenal, dice Santiago capítulo 1, versículo 6. En el versículo 5 dice: si alguno de vosotros, dice, tiene falta, ¿qué dice? Sabiduría. Pídela a Dios, el cual da a todos, ¿qué dice? Abundantemente, sin reproche. Y le será dada. Pero ¿qué dice? Pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, si el hombre tiene la sabiduría que trae desorden, inestabilidad, caos, puede pedir una sabiduría que viene de lo alto, porque el Señor sí lo da, dice su palabra. Pero ¿con qué debemos de pedirle? Con fe. Entonces, muchas veces nosotros, amada iglesia, a veces no hemos llegado al conocimiento o la sabiduría de cómo caminar en nuestra vida cristiana. Muchas veces tenemos esa sabiduría, pero si no entendemos los caminos de Dios, es señal que no hemos
llegado a tener esa sabiduría. El reino de la sabiduría terrenal, dice terrenal, animal, diabólica, una descripción de la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre limitada a la tierra, caracterizado por un corazón no santificado, un espíritu no redimido, un corazón no generada por la obra del Espíritu Santo. Entonces, todo aquel que tiene esa sabiduría terrenal es señal que no ha sido santificado por el Espíritu Santo y no ha sido redimido. Y por eso el corazón terrenal genera por la fuerza de Satanás. La sabiduría terrenal tiene quien lo ejerce. Usted dirá, gloria a Dios, yo no tengo esa sabiduría. Gloria a Dios, yo no hago esa clase de cosas. Pero si usted y yo no entendemos los caminos de Dios y no viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones con la humildad, es señal que no hemos llegado a la sabiduría de lo alto. Job dice, capítulo 9, su versículo 4, váyase conmigo. Job capítulo 9, versículo 4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. No solo Él es sabio, sino también es poderoso. Aquel que se endureció contra él no le fue tan bien, le fue mal. ¿Quién es el que se endureció ante él? El adversario de nuestra alma. Entonces, todo el hombre, hermano, todo hombre, todo creyente que se endurece ante el Señor, no le va a ir tan bien que digamos. Mire, si aquel que se endurece ante el Señor, no es que no tiene sabiduría, no es que le falte sabiduría, sino porque al Dios que adoramos es el dueño de toda la sabiduría y conocimiento. El Dios que adoramos, Él es de la sabiduría. Por eso Santiago dice, todo aquel que le falta sabiduría, dice, pídele al Señor. Todo aquel que le falta conocimiento debe de pedirle al Señor y Él lo da. Sigue diciendo el pasaje, dice, la sabiduría terrenal caracterizado por un corazón no santificado, un espíritu no redimido, no regenerado, no cambiado.
Entonces todo corazón que no ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo, ese solo trae perturbación. Por eso muchas veces hay desorden. Ese es el resultado de un corazón no redimido. Por eso hay inestabilidad en el ser humano. Esa es señal de un corazón no cambiada. Por eso hay caos en nuestra vida. Esa es señal que falta la obra del Espíritu Santo. Yo quiero decirle que si alguno de estas características, si hay inestabilidad, si hay, hermano, perturbación en nuestras vidas, debemos de rendir nuestro corazón al Señor. Pero ahora viene, dice en el versículo 16, porque donde hay celos y contenciones, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, que dice, es primeramente pura. ¿A cuántos desean esa sabiduría? La sabiduría de lo alto, que dice, es pura. Se refiere integridad espiritual y integridad moral. La sabiduría de lo alto es pura. Una integridad espiritual. La sabiduría de lo alto. Mire, lo necesitamos. ¿A cuándo necesitan la sabiduría de lo alto? Yo no sé cuál es el deseo de ustedes. Cada vez que yo sé que cada uno tenemos nuestros deseos. A veces, muchas veces nosotros cuando venimos a orar, Señor, yo deseo que se arregle esta situación. Señor, yo deseo que arregle mi hogar, que arregle mi familia, que arregle mi trabajo. Yo quiero, Señor, que arregle esta situación. Pero lo menos que pidemos muchas veces es sabiduría. Por eso Salomón en una de sus oraciones dice, yo no quiero otra cosa. Yo solo le pido, dice, que me dé sabiduría, dice, para dirigir este pueblo tan grande. ¿A cuándo de nosotros a veces no nos hace falta cosas? Lo que necesitamos es sabiduría. Supongamos a veces tenemos un buen carro. A veces lo que necesitamos es tener sabiduría de andar en un buen carro. Porque mucha gente tiene un buen carro del año, pero a veces no tienen sabiduría. Porque a veces el carro se lo entrega bien nítido y a la semana rayado por este lado, pegado por este lado. Entonces la sabiduría, a veces lo que nos hace falta no es lo que nosotros solíamos pedir, sino que muchas veces necesitamos sabiduría. La integridad espiritual y la integridad moral. Dice Salmos 24:3. Dice Salmos 24:3.
3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Qué dice? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Mire, hasta para venir a la casa de Dios necesitamos sabiduría. Y esa sabiduría es pura. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en lugar santo sino el limpio de mano y puro de corazón? Eso se llama sabiduría, conocimiento puro. Ahora dice, la sabiduría de lo alto es pura. Y después, ¿qué dice? Pacífica. Significa amante de la paz, promotor de la paz. Entonces aquel dice, yo tengo sabiduría, pero es el primer hombre que pelea en la calle, pelea en el trabajo. Dice, la sabiduría de lo alto es pacífica, amante de la paz, promotor de la paz. Yo me acuerdo de mi niño cuando era pequeño, siempre le gustaba poner del gallo al otro gallo. ¿Para qué? Para que peleen. Pero como los gallos no son de pelea, entonces no hacen nada, a veces nomás se huyen. Entonces, si usted tiene la sabiduría de lo alto, usted debe de ser un promotor de la paz. Si yo tengo la sabiduría de lo alto, debo de ser amante de la paz. Cuando dos personas se están dando, mire, yo no voy a andar para ayudar al otro, porque es la que hacen mucho. Y dice que tienen la sabiduría de lo alto. Cuando ven dos personas que se están peleando, no te preocupes, yo estoy contigo, dice el otro. Cuando mira al vecino que se está peleando con el otro vecino, no, vecino, no se preocupe, si necesita mi ayuda, ahí me habla, dice. El que tiene la sabiduría de lo alto es amante de la paz, es promotor de la paz. Por eso Mateo capítulo 5 en su versículo 9 dice: Mateo capítulo 5 y su versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, ¿qué dice? Porque ellos, ¿qué dice? Serán llamados hijos de Dios. Aquellos que aman la paz, aquellos que promueven la paz, ¿cómo se llaman? Hijos de Dios. La sabiduría de lo alto es pacífica.
Hay una diferencia de la sabiduría terrenal y de la sabiduría. La sabiduría de lo alto es pacífica. Por eso dice, ¿quién es sabio? Que muestre por su buena conducta. Si usted es sabio, debe mostrar por su buena conducta. ¿Cómo? Ser pacífico, amante de la paz. Dice, promotor de la paz. Pero lo que hay en estos tiempos, hermano, lo que hace falta son hombres y mujeres amantes de la paz. La que hace falta en estos tiempos son jóvenes y señoritas, niños, cada uno que estamos aquí, que sean promotor de la paz. No hay. A veces lo que hay más sabiduría terrenal y es la que abunda más. La sabiduría terrenal son las que abundan más, pero esa sabiduría solo trae perturbación, inestabilidad y caos. Pero la sabiduría de lo alto solo trae, mire hermano, paz. Bueno es Dios con nosotros, ¿verdad? Por eso, si en uno de esos días veo a usted una hermana, un hermano que se pelean, sea usted promotor de la paz. Dígale, hermana, no vaya a romper esas uñas. Dice, pacífica. Tercero dice, amable. Alabado sea el nombre del Señor. Pacífica y amable. Eso nos da una definición. La palabra amable esta palabra es difícil de traducir, pero el significado más próximo dice, tiene que ver con el carácter de una persona, dulce y razonable, que está dispuesta a someterse a toda clase de sometimiento, pero no se trata del sometimiento del maltrato o dificultades o humillación, no, sino que habla de una persona dulce y razonable, una actitud de humildad y amable y tranquilo, sin pensamientos alguno de odio o venganza. La sabiduría de lo alto es amable, dulce, razonable, humilde, tranquilo, sin pensamiento alguna de odio o venganza. Mire, si hay una persona dice que tiene sabiduría de lo alto, pero siente odio y siente venganza, eso no es sabiduría de lo alto, eso es sabiduría terrenal. Espero que aquí no haya nadie que siente ese deseo de venganza o odio. Porque la sabiduría de lo alto es amable, dulce, razonable. Ahora me pregunta, ¿habrá esa sabiduría en nosotros?
Y como dicen mucho, como me la hizo, me la va a pagar. Le voy a pagar con la misma moneda, dice. Eso no es sabiduría de lo alto, esa es sabiduría terrenal. La sabiduría de lo alto es dulce, amable, dulce y razonable, humilde y tranquilo. Va que a nosotros nos falta, ¿verdad? Esa sabiduría. El que es verdaderamente sabio se da evidencia por su manera de pensar. Aquellos que hicieron sus buenas obras en una forma diseñada para atraer atención hacia ellos, muestran una falta de sabiduría. Cuando hay una falta de sabiduría, mire, con todo aquel que no más piensa en él mismo. Yo voy a, porque yo soy sabio, que mucha gente dice, yo soy sabio. Pero voy a mostrar que sí, yo sé. Pero muchas veces nomás es para su bienestar. Voy a demostrar que si de verdad yo soy sabio y tengo sabiduría, pero lo está haciendo nomás para beneficio, para mostrar. Eso es falta de sabiduría. Una ocasión nos mandaron a hacer unas mesas de comida fría. Pero yo fui sincero con la persona que nos contrató. Yo le dije, mire, si usted me va a decir cómo lo quiere, yo lo voy a hacer como usted lo quiere, pero de eso yo no he trabajado en eso. Pero de repente se levantó uno y dice, no, yo lo puedo hacer. Y le pregunto, ¿sí lo has hecho? No, pero sí lo puedo hacer. Entonces yo te sigo. Y al final fuimos y entramos en la casa y empezó a hacer y todo. Pero cuando ya tenía lista la mesa, yo le miraba los detalles y le decía, mira, esto parece que le falta eso. No, así se mira bien. Y al final llegó la mera hora cuando aparece el dueño de la comida. Y, ¿quién hizo esta barbaridad? Que él dice que sabe. ¿Y por qué usted no lo hizo? No, porque él dice que lo sabe. Yo le dije de un principio que no lo he trabajado. Pero al final el que salió avergonzado es él y decía, yo tratando de quedarme bien y quedé tan mal. Esa sabiduría, o sea, haciéndose saber que tiene sabiduría, pero la palabra dice, esa es falta de sabiduría. ¿Cuál es la evidencia? Entonces, yo digo, si no tenemos la sabiduría, yo no tengo la sabiduría de lo alto, pero estoy en eso y le estoy clamando al Señor que me dé la sabiduría de lo alto. En uno de los pasajes dice Pablo que no sean sabios en sus propios conocimientos. ¿Qué dice? Amable, dulce, razonable, tranquilo. Vamos por tres. Primero es pura, segundo es pacífica, tercero es amable.
Dice, lo encontramos también en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 10. Mateo 5, 10, quiero que vaya conmigo. ¿Qué dice? Bienaventurados los que padecen, dice, persecución por causa, ¿qué dice? De la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado, dichoso sois cuando por mi causa, dice, por causa de la justicia, porque ellos, dice, es el reino de los cielos. Entonces, cuando una persona tiene la sabiduría de lo alto, por más que lo persiguen, por más que le hacen pleito, esa persona no cambia. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría de lo alto. Se mantiene firme. Ahora, el que no tiene la sabiduría de lo alto, por una palabra puede cambiar su mentalidad inmediatamente. No sé si usted lo ha vivido cuando le dicen, pero ¿por qué hiciste eso? Y uno se siente mal, dice, yo que di todo para hacerlo y para que no le pareciera. Entonces todo aquel dice, la sabiduría de lo alto es amable. Sigue diciendo benigna. La sabiduría de lo alto, ¿qué dice? Benigna. Es el término original, describe una persona dispuesta, ¿qué dice? A ser enseñada. El que tiene la sabiduría de lo alto está dispuesta a ser enseñada, cumplidora, y que se somete con buena gana a la disciplina. El que tiene la sabiduría de lo alto está dispuesta a ser enseñada. El que tiene la sabiduría terrenal nunca le gusta ser enseñado. Pero el que tiene la sabiduría de lo alto siempre está dispuesto a ser enseñado. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos enseñe? Yo doy gloria a Dios cuando alguien me dice, mire, yo de estas cosas yo lo hago de esta manera. Y wow. Digo, ok, enséñame. Pero muchas veces, hermano, mire, la sabiduría terrenal, la sabiduría de este mundo, no le gusta ser enseñado. ¿Por qué cree usted que hay gente que, para qué tú me hablas de Biblia? Yo sé más Biblia que tú. Habla con alguien que es, vamos a hablar de los testigos contra Jehová. Cuando tú te paras con ellos y ellos te hablan, así, pero sin que tú les diriges una palabra. Espérate, espera que yo termine. Y empiezan, cuando tú quieras, no, espérate. Profesan ser sabios, pero realmente no es sabiduría de lo alto, es sabiduría terrenal. Pero cuando tú sacas la palabra, ahí es donde dice, eso no me lo sabía, dice.
La sabiduría, dice, es benigna. La sabiduría de lo alto está dispuesta a ser enseñada, cumplidora. Disciplinada. Para los creyentes tiene que ver toda la obediencia de los parámetros de Dios. Todo el que tiene la sabiduría de lo alto, mire, por eso es importante, iglesia del Señor, pedir la sabiduría de lo alto. Cuando tenemos la sabiduría de lo alto, mire, cuando alguien se para en este lugar, quizás no es una persona preparada, pero si se trata de la palabra del Señor, la palabra del Señor no se equivoca, porque la palabra del Señor nos enseña de muchas maneras. A veces hay cosas que nosotros creemos que se lo sabemos, pero realmente cuando vamos a la palabra, ahí nos topamos todos. Pero lo lindo es la palabra, no solo, hermano, nos habla, sino nos enseña. ¿A quién le ha enseñado a vivir una vida que hoy tiene si no es la palabra del Señor? Eso no lo enseñó el mundo. Eso lo enseñó a través de la palabra, que usted debe estar en este lugar adorando, exaltando el nombre del Señor. Eso no le enseña el mundo. ¿Qué es lo que le enseña el mundo? La sabiduría del mundo es: mira, si no tenés fiesta, nosotros hacemos uno. Si no tienes dónde ir, pues vente con nosotros. Eso es lo que enseña el mundo. Pero la palabra nos enseña, dice, que debemos de estar en su presencia. La sabiduría de lo alto es benigna. Sigue diciendo, dice, llena, ¿qué dice? Llena de misericordia. El don de mostrar interés, preocupación por los que sufren dolor y penalidades, así la capacidad para perdonar con rapidez. La sabiduría de lo alto, él dice, es llena de misericordia. La sabiduría de lo alto tiene la capacidad para perdonar con rapidez. Cuando a usted le hace algo, lo perdona o pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Esa no es sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto dice, llena de misericordia. Ay, hermano, no me habló cuando entró del templo, pero yo lo perdono. Yo siempre digo eso, que a veces entre los grandes no pasa, pero aunque alguien me hace una cara, quizás cuando entró en el templo, pero después de que sale yo lo espero allá y le digo, Dios lo bendiga, hermano, y que Dios lo bendiga. Eso no es fácil de hacer. Muchas veces cuando nos hacen algo, muchas veces nosotros lo guardamos. Pero eso no es la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto dice, llena de misericordia, que tiene la capacidad para perdonar con rapidez. O sea, no guarda rencor. Debemos nosotros de pedir la sabiduría de lo alto. Sigue diciendo, dice, ¿qué dice? Y de buenos frutos.
La sabiduría de lo alto siempre está llenos de buenos frutos. Las buenas obras pueden dar un resultado, y ese resultado es para salvación. Mire, todo que tiene la sabiduría de lo alto, dice, está lleno de buenos frutos. Si nosotros tenemos la sabiduría de lo alto y no estamos dando buenos frutos, necesitamos pensar bien. Necesitamos sentarnos y pedirle al Señor y decirle: Señor, la sabiduría de lo alto, dice, llena de misericordia y de buenos frutos. Quiero leer lo que dice la traducción viviente. Dice: pero la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, y también ama la paz. Siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás. Está lleno de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincero. La sinceridad. El que tiene la sabiduría de lo alto siempre es sincero. El que tiene la sabiduría de lo alto, dice, siempre está lleno de compasión y de buenas acciones. Por eso Jesús dijo: si alguien te pide llevar la carga por un momento, dice, no solo lo vas a llevar de un cierto metro o calle, sino, dice, llévalo hasta dónde, dice, un poquito más. Dice, y de buenas acciones. El que tiene la sabiduría de lo alto está lleno de buenas acciones. Nunca vemos las malas acciones. ¿Cuáles son las buenas acciones que a nosotros nos puede reflejar, que puedan decir, esto sí tiene la sabiduría de lo alto? ¿Qué dice? Sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría de lo alto, sin incertidumbre ni hipocresía. Bendito Dios. A veces, amada iglesia, nosotros a veces actuamos como que enseñamos que realmente tenemos una sabiduría, pero muchas veces actuamos con hipocresía. Muchas veces, hermano, decimos, soy sabio. Pero la palabra dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Yo quiero decirle que lo que necesitamos
es pedir la sabiduría de lo alto. La diferencia entre la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal solo trae destrucción, inestabilidad, solo trae desorden, solo trae caos para la vida del ser humano. Pero mire, la sabiduría de lo alto, mire, pura, pacífica, amante de la paz, amable. El creyente es llamado a tener la sabiduría de lo alto. El carácter de esta sabiduría es maravillosa. Está lleno de amor, de un corazón entregado, consciente con la santidad de Dios. Y el fruto de justicia siempre se siembra en paz. Estos frutos es como una semilla al cual llevará frutos mientras se muestre aquella que hacen la paz. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta. ¿Quién es sabio y entendido en medio de nosotros? Si yo digo que soy sabio y entendido, debo demostrar por mi buena conducta y obra sabia y mansedumbre. Yo siempre digo que siempre necesitamos. Por eso la sabiduría de lo alto. Si usted y yo nos hace falta esa sabiduría de lo alto, pidámoslo con fe. Si usted no es amante de la paz, si usted no es amable, si usted no es, mire, hay una amabilidad que nosotros a veces decimos, a veces hay una amabilidad, está lleno de hipocresía. Hay una amabilidad, está lleno de, hermano, de rencor. Mire, hay gente tan amable, pero el corazón está lleno de odio, está lleno de rencor, está lleno de envidia. ¿Por qué? Porque muchas veces con ciertas personas es amable, pero con otras personas es rencoroso y es odioso. Con otras personas son bien amable. Mire, la sabiduría de lo alto no cambia. La sabiduría de lo alto es como se levanta, es como se llega el día, todo el día, no cambia. Porque muchas veces aquí somos hermanos, mire, hermanito, hermano, y yo no digo que no sea amable, gloria a Dios, pero así como es amable aquí, sea amable en la calle, sea amable en su trabajo, sea amable en la tienda, sea amable con sus vecinos, sea amable con su prójimo. No solo aquí, es hermanito. Mire, cambia la persona cuando viene con corbata y saco. Pero ¿qué tal cuando estás sin saco y sin corbata? ¿Cómo es tu amabilidad? La sabiduría de lo alto no cambia, iglesia. Así como es misericordioso aquí, es misericordioso afuera. Pero muchas veces nosotros cambiamos. Muchas veces solo somos misericordiosos con aquellos que realmente, porque este es mi primo, porque este es mi hermano. Pero si no,
cambiamos. Eso no es la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto, sea tu primo, no sea tu primo, sea tu hermano, no sea tu hermano. La sabiduría de lo alto, hermano, es lleno de misericordia con todos. Y por eso Santiago dice: ¿quién es sabio entre vosotros? Porque muchas veces nosotros mostramos, hermano, mostramos un carácter diferente cuando estamos en una iglesia. Mostramos una actitud cuando estamos sentados aquí. Pero déjeme decirle que la sabiduría de lo alto no cambia. Por eso dice la palabra que el Dios que adoramos es el mismo de ayer y hoy y siempre será el mismo Dios. El Dios no cambia. El hombre cambia, la mujer cambia, pero el Dios que es el dueño de la sabiduría no cambia, iglesia del Señor. Alguien alabe al Señor en esta tarde. Incertidumbre. La palabra dice: una persona coherente e invariable, que mantiene su compromiso y su convicción, y que no hace distinciones injustificadas. Si tenemos la sabiduría de lo alto, no debemos de cambiarnos. Por eso Pablo dice, por eso Santiago dice: pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestros corazones, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Si tenéis celos, dice, contenciones en vuestros corazones, no os jactéis, ni mintáis en contra de la verdad. Cuando una persona dice que es creyente y tiene esa sabiduría terrenal, está mintiendo contra la verdad. Por eso muchas veces, hermano, debemos de nosotros. A mí me da tanta pena, a veces estoy en el trabajo, a veces yo digo: Señor, guarda mi boca, guarda mi lengua, guarda, Señor, guárdame. Yo no sé cuál es su oración de usted todos los días. Señor, guárdame, porque estoy en medio de personas que nomás están viendo de dónde te vas a tropezar, en qué palabra vas a decir: ay, ¿no dices que eres cristiano? Por eso necesitamos la sabiduría de lo alto. Amo que cuando usted está en medio de personas, usted no tiene problema de eso. Tengo problema de eso. Mire, le voy a contar eso, pero no le voy a decir a nadie. A veces, cuando yo quiero un plato de comida para mi familia, mire, yo a veces le tengo que decir al dueño en la mañana: le digo, mire, yo quiero que me regale un plato de comida. No, pero si agarre usted, hombre, usted agarre lo que usted necesita. Pero ¿por qué lo tengo que pedir? Tengo derecho de tomarlo y traerla. ¿Por qué tengo que pedir? Porque tengo que mostrar mi lealtad, no al hombre, no al dueño, sino al Dios, que es el dueño de todas las cosas.
Una vez me dijo la dueña: ¿y usted predica? Dije: sí. Oh, y por eso no viene los sábados y domingos a trabajar. Por eso me alegro por usted. Pero ¿qué tal si yo digo que predico y mi actitud en mi trabajo es otro? Entonces, si a mí se me antojó este platillo de comida, yo me lo llevo. Una ocasión yo traía un bote que salía ahí. Le pongo de ejemplo para que usted trae un bote vacío, como todo alrededor, casi adentro, y a las entradas siempre hay cámara. Entonces salgo con el bote, a veces lo hago así. Se mira que no hay nada adentro, porque van a pensar que traigo el bote, está lleno de cosas. Porque el mundo nomás está esperando cualquier cosa que hagas. Pero la palabra del Señor dice: el que tiene la sabiduría de lo alto no cambia. Yo deseo, amada iglesia, que tengamos la sabiduría de lo alto. Así como nosotros estamos aquí, quizás estamos 10, quizás estamos 15, quizás estamos, mire, con unos 10, 15 hermanitos, pero que tenga la sabiduría de lo alto. Ay, hermano, ¿de qué sirve, hermano, tener una iglesia de 1000, 2000, pero teniendo sabiduría terrenal? ¿Sabe por qué la sabiduría terrenal? De nada nos sirve. Quizás uno aquí, otro aquí, otro aquí, uno hasta allá, pero teniendo la sabiduría de lo alto, eso es la que cuenta más delante del Señor. Esos 10 no se meten en problemas allá afuera. Esos 15 no se meten en pleitos allá. Esos 10 no están llenos de envidia, de rencor. Esos 10 se guardan, se cuidan. Esos 10, hermano, son amantes de la paz. Eso es suficiente. Mire, basta con 10 aquí, pero que nos amemos los unos los otros. Basta con 10, 15, pero verdaderamente que se muestre el amor del Señor en medio de nosotros. De nada nos sirve habiendo 500, 600 y nadie se hable. Ni me mires. De nada nos sirve. O sea, yo no digo que no está bien la cantidad, está bien la cantidad, pero debemos tener la sabiduría de lo alto. Ser sabio. Termino con eso. Santiago pregunta aquí: ¿quién tiene la habilidad verdadera en el arte de vivir la vida sabia? ¿Quién tiene la habilidad verdadera en el arte de vivir la vida sabia? La sabiduría de lo alto. Así que procuremos, iglesia, procuremos, pidámosle al Señor. La palabra dice: el que le hace falta sabiduría, dice, pide con fe. Entonces yo le invito en esta noche que usted diga: Señor, a mí me falta sabiduría. Y voy a orar en esta noche y pedirle a usted: deme sabiduría. Hagamos como Salomón dijo: Señor, no quiero otra cosa, solo pido sabiduría.
¿Cuándo vamos a clamar? Necesitamos mucha sabiduría en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestro trabajo. Hasta aquí necesitamos la sabiduría de Dios. Mire, si usted tiene sabiduría, por muy poquito que llegue en sus manos, usted es sabio. El que tiene la sabiduría, hermano, decía un hombre, a mí me impacta, dice un hombre, dice, el que tiene la sabiduría, dice, $2, $1, hace muchas cosas con eso. Pero el que no tiene la sabiduría, llega $1.000.000, se le acaba como que fuera $1. No es que Dios no nos ha dado, no es que Dios no nos ha proveído, nos ha dado. Lo que pasa es que nos falta sabiduría. No es que no tenemos, Dios nos ha bendecido. ¿Sabe lo que nos ha faltado? Sabiduría. No es que Dios no nos ha bendecido, Dios nos ha bendecido. Pero muchas veces no tenemos sabiduría. Y eso es lo que debemos de pedirle al Señor. Yo le invito a ponerse de pie en esta maravillosa hora. Yo quiero que usted y yo podemos decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón. Gracias, muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Creo en ti, Jesús. De lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, otra vez más, creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí. Dile, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios.
Recibe toda gloria, Señor, en esta noche. Recibe toda alabanza, Jesús.